tenemos un programa especial de Eureka. Lo vamos a hacer coincidir con que hace un año que el volcán de La Palma, que creo, ahora nos lo dirá nuestra invitada, que por fin le han puesto nombre, Tajo Gaite. No estoy seguro si ese es el nombre definitivo, le llamamos en general el volcán de La Palma. Y el día 13 de diciembre de 2021 se dio por finalizado. Había expulsado 159 millones de metros cúbicos de lava, que es una salvajada. Cubrió 1.219 hectáreas de tierra. Para que nos demos idea, esos son casi 1.700 campos de fútbol. Sepultó 74 kilómetros de carretera, afectó a 3.000 edificios. En total se vieron afectadas 2.300 personas y 7.000 fueron desplazadas. Ahí la persona que entrevistamos hoy es muy conocida, por lo menos su imagen, y es muy conocida, se llama Francisca Fernández, Francisca González, y es muy conocida su imagen porque durante 3 meses al menos las vimos todos los días en el telediario del mediodía. Era casi el telediario del mediodía empezaba con ella, porque era la representante, era la periodista de televisión española, una de las periodistas la que estaba permanentemente al lado del volcán. Y así estuviste 3 meses y según me dijiste casi desde las 5 de la mañana hasta las 3. Entonces probablemente sea la persona que tiene más experiencia bajo el volcán. De las personas que tienen más experiencia de haber estado al ladito del volcán mientras estuvo en erupción, es nuestra entrevistada de hoy. Mira, empiézanos a contar un poco los días previos. ¿Cómo fueron los días previos? Ella es periodista, pero tiene además una formación multidisciplinar. Me cuenta que ha hecho estudios orientales y, en fin, una persona con grandes intereses. Pero hoy la entrevistamos aquí por su experiencia como periodista al lado del volcán. ¿Cómo fueron los días previos hasta el 19 de septiembre, que es cuando se produce la erupción? Hola a todos, gracias por invitarme. Los días previos había enjambre sísmico y entonces intuíamos que se avecinaba algo, no sabíamos de qué envergadura ni cuándo iba a producirse, y entonces a mí el viernes 17 de septiembre de 2021 me proponen hacer una guardia en la isla de La Palma. Yo habitualmente trabajo en la isla de Gran Canaria. Y entonces me dijeron que si podía ir porque no había compañeros disponibles y que pasaría allí pues el viernes, el sábado y el domingo. Entonces yo el viernes me aprendí los nombres de todos los volcanes, absolutamente de todos, porque yo pensaba, bueno, como no voy a tener nada que contar para el 24 horas y las conexiones son largas, pues les contaré a los espectadores los volcanes que han afectado a la isla de La Palma, al archipiélago, qué isla se formó primero, cuál fue la última. Bueno, me aprendí todas esas cosas y entonces yo empecé a hacer directos el sábado por la mañana con el 24 horas, no pasó nada, y teníamos directos también el domingo desde primera hora de la mañana. Así que yo dejé en el hotel la maleta hecha. El sábado habíamos estado en el Teneguía, que fue el volcán que entró en erupción en el año 1971. Y bueno, pasamos la mañana por allí, hicimos falsos, hicimos directos, y al día siguiente dijimos, ¿a dónde vamos? Y, y uno de los integrantes del grupo nos dijo, oye, ¿por qué no vamos a la explanada de la Virgen de Fátima? Que allí tenemos la colada del volcán de San Juan y como no va a pasar nada, pues podemos hacer directos caminando, enseñando la colada, explicándole a la gente lo que es una colada de un volcán, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo decidimos a las 8 de la mañana cuando íbamos en carretera, y poco podíamos imaginar entonces que nos íbamos a colocar a 900 metros de la primera fisura de ese volcán de La Palma. Sí, yo te recuerdo en el telediario, no sé si fue antes, tú entraste en algún momento y casi diste casi un grito. Eh, Sí, sí, porque ese fue un terremoto previo de 4, creo recordar, 4,2, que para mí fue el preludio
de lo que iba a venir después, porque yo vi cómo caían piedras y rocas por los escarpes del barranco de San Juan, que yo lo tenía justo a mi izquierda, ¿no? Y entonces, unos minutos después aparecieron pues especialistas del Instituto Geológico y Minero de España, y volaron drones para ver qué rocas se habían caído, y yo le dije al reportero, a Rubén Cano, uff, Rubén, no me gusta nada el movimiento de tierra que hemos sentido, y mucho menos que se hayan producido desprendimientos, ¿no? Y él me dijo, él es herreño, y me dijo, Paqui, en el Hierro en 2011, ¿qué va? Aquello tardó meses en estallar y tal. El caso es que el magma se estaba intentando abrir paso y como te dije antes, se abrió paso a 900 metros. Podía perfectamente haber llegado donde estábamos nosotros o haber salido abierto esa boca en la explanada de la Virgen de Fátima directamente. Bueno, lo primero casi que uno que aprende es que durante días, yo que lo seguía, hay una erupción inminente, pero el inminente no era una hora, un día o una semana o varias semanas. O sea, lo primero es que realmente nos dimos cuenta, bueno, ya se sabe, que un volcán realmente es impredecible en el detalle. Es decir, realmente ni los más técnicos podían decir que iba a producirse, pero no sabía si era al día siguiente o dentro de 2 meses. Entonces eso quizás provocó, de hecho no se evacuó nadie hasta que ya no entró el volcán en erupción. Fue así, no había nadie, no se evacuó nadie hasta que el volcán no entró realmente en erupción. Bueno, yo hice un directo un par de horas antes de que estallara el volcán. El volcán estalla a las 15:12 hora canaria. Y ya habían aprobado la evacuación de personas mayores, de personas con algún tipo de discapacidad, de movilidad reducida, para intentarlo sacar o evacuar de aquellas zonas más complicadas en caso de que el volcán entrara en erupción, ¿no? Sí se evacuó gente, de hecho nos cogió en medio del proceso ese de evacuación y afortunadamente hay gente que lo hizo. Yo llegué a entrevistar a un chico que me dijo, yo te vi gritar en la tele e inmediatamente busqué por Booking una casa lo más alejada posible del lugar de las manchas, ¿no? Y me fui a Tijarafe, y ya cuando estalla el volcán ya yo estaba en Tijarafe en la casa que me había alquilado. Imagínate con qué diferencia, poquita diferencia. Lo que ocurrió aquel día es que no se sube el color del semáforo, no se sube de amarillo a ámbar, y al final a las 5 de la tarde se tuvo que subir a rojo directamente. Entonces ahí tú sabes que hay una especie de controversia. En su día el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, dijo que advirtieron que podía pasar, que era inminente y tal, pero que por una decisión que no tomaron los científicos sino los políticos, aquel semáforo no cambió de color. En cualquier caso, afortunadamente rompe en Las Manchas, te digo, al lado de la explanada de la Virgen de Fátima, y eso hace que no mueran centenares de personas, porque tú imagínate Sí, 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 sí. si sucede a 3 kilómetros o a 2,5 kilómetros, o en los llanos de Aridane, rompe debajo de una farmacia, debajo de una carretera, debajo de un supermercado. Podía haber pasado y no pasó. Afortunadamente, dentro de lo gravísimo que ha sido esta situación, ¿no? Y a partir de que el volcán entra en erupción, ¿qué es lo que sucede en los primeros días? Bueno, los primeros momentos es que yo no me había hecho ni a la idea de que tenía un volcán detrás. Yo me entero de que el volcán está detrás porque yo estoy preparada para una conexión y mi reportero Rubén Cano me dice el volcán, porque yo al principio no lo oí, yo oí el estallido justo después, ¿no? Y entonces aprendí mucho en esa cobertura. Porque, bueno, yo el primer día dije, por ejemplo, fuego, y no es fuego. No es fuego porque no hay combustión, es material incandescente. Tampoco hay humo, no hay combustión. Entonces, aprendes muchísimas cosas con los vulcanólogos. Lo siguiente que yo recuerdo es justo eh,
12 horas después, porque yo esa noche nos tuvimos que ir porque se nos acababa la batería de las cámaras. Habíamos estado desde las 8 de la mañana haciendo directos y entonces no teníamos equipos electrógenos allí para cargar y tuvimos que dejar esa cobertura, pero continuaba mi compañera Leire González y el reportero Juan Carlos Álvarez, que estaban al otro lado del volcán, ¿no? Yo esa noche dormí muy poco, salimos a las 3 de la mañana y yo lo siguiente que recuerdo es llegar a la plaza de Tajuya, que sería mi lugar de directos hasta principios de enero, ¿no? Era mi sitio y le guardo especial cariño, ¿no? Bueno, Y recuerdo la gente, y es una imagen que no se me olvidará, la gente con prismáticos a las 4 de la mañana que llegamos a Tajuya ese primer día, pues la gente que estaba mirando por dónde iba la lava, si podía afectar a sus viviendas, a sus hoteles, a sus viñedos, a sus cultivos, a sus plataneras, fue bastante desolador. Y esa imagen del primer día a las 4 de la mañana al día siguiente y al otro empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque en Tajuya ya no solo me encontré a la gente que iba con los prismáticos a mirar sus viviendas y sus viñedos, sino que iban otro tipo de gente a hacerse fotos, a hacerse selfies. Y entonces ves en un mismo lugar las dos caras que puede tener una tragedia como esta, ¿no? La cara del que la sufre y la cara del que piensa es un espectáculo de la naturaleza, ¿no? Y eso verlo en una plaza, tú estuviste pequeñita, conviviendo una realidad con otra, es bastante impactante. y detrás, además, para el que lo vea en vídeo después, estoy poniendo algunas las imágenes de Tajuya. Lo primero que hay que Sí. decir es que es un estudio, es decir, que prácticamente el volcán, la boca principal del volcán estaba en un lugar perfecto para transmitir en directo. O sea, parecía de hecho, hay imágenes que yo recuerdo y que es que era un auténtico estudio de televisión. Estaba en el sentido de que era un volcán que casi sin pretenderlo se estaba exhibiendo para que pudiese ser fácilmente contemplado. ¿No te parece a ti? O sea, Por eso no hacía falta ¿Mm? eh, añadirle nada más, porque el volcán era el propio espectáculo. Y entonces yo creo que en ese sentido sí tenemos que hacer un debate los medios, unos más que otros, sobre qué pasó en esa cobertura. Por ejemplo, teniendo, tú lo acabas de decir, teniendo ese volcán tan cerca, no tiene sentido ponerte a correr delante de la lava o tocar piedras calientes y decir que está caliente. Evidentemente, como un iceberg está frío, ¿no? El espectáculo ya lo daba el propio volcán, no tenían que ponerlo los medios de comunicación. Nosotros, y me consta también que tanto Radio Televisión Española, a la que yo represento, como la Radio Televisión Canaria, cuidaron especialmente eso. Hay otra cosa curiosa que todos los que íbamos, yo fui ya avanzado por mi formación, tengo alguna formación en minería, pero no en vulcanología, pero me parecía que era tuve ciertos sentimientos ir o no ir, porque tenía la sensación, me parecía un espectáculo sensacional, una oportunidad única y a la vez tenía un poco de mala conciencia si iba. Finalmente le escuché a algunas personas en vuestra televisión, le oí a algunas personas que animaban a ir para que no se, para que, de alguna forma, que no se muriese la isla, la actividad. Y yo de alguna forma eso casi me convenció, digo, bueno, yo no puedo hacer otra cosa, no voy a... Es como una disculpa que doy aquí un poco pública de por qué algunas personas fuimos allí porque lo veíamos como una forma también de no perder un espectáculo único, no se podía hacer otra cosa y a través una cosa que se puede contemplar y que de alguna forma estás contribuyendo a, 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 a que mantener la vida en la isla. Yo esa es la sensación que en este caso te lo hablo como turista, porque yo realmente me desplacé yo solo con ese objeto y tenía esa doble conciencia, es decir, está este espectáculo que
y no, o sea, no sabía, tenía mis dudas de qué hacer. Eh, y bueno, al final, Desde mi punto de vista no te tienes ni que disculpar. Era legítimo ir, mm, como es legítimo cuando entra en erupción cualquier otro mm, tipo de volcán, como el de Islandia, pues hubo gente que se acercó, ¿no? No pasa nada. El problema es, y es el que yo vi, no como un problema, sino como una situación bastante chocante, sí, sí, es ver cómo en un mismo lugar conviven víctimas, ¿no? Como en Tajuya conviven tanto el turista que va a fotografiar o a hacerse un selfie, como el vecino que está con sus prismáticos intentando ver si su casa sigue en claro, pie, claro, ¿no? Su negocio. claro, una situación eh, mm, un poco era como extraña, como chocante. Sí, Ahora mismo sí, estoy mostrando, aunque básicamente esto es por sonido, pero bueno, quien quiera ver también por el vídeo, algo que también me llamó mucho la atención. Estoy mostrando como detrás del mirador desde el que transmitíais había una iglesia que permaneció abierta, es una cosa que merece la pena contarse, permaneció abierta durante toda la erupción y era donde la gente podía ir, usar los servicios y todo eso. Permaneció las 24 horas del día. A mí eso me llamó también mucho la atención. Justo detrás, a vuestro bueno, lado. mencionar esa iglesia de la Sagrada Familia, es imposible hacerlo sin no mencionar también al párroco, Sí, sí que hablé con él, sí. Domingo Guerra, que es una maravillosa persona. Domingo nos abrió las puertas de la iglesia desde el primer día. Ahí nos cambiábamos de ropa, teníamos la máquina del café, le pasábamos la aspiradora a las cámaras y a los equipos, porque la ceniza se metía en todas partes y es muy complicado si la ceniza se mete en la lente, ¿no? Nos puede fastidiar los equipos y echarlos a perder. Ya te digo, ahí fue en nuestra casa cada día desde las 4 de la mañana, luego ya llegamos a las 5 de la mañana, al final en diciembre a las 6 de la mañana, pero fue nuestra casa durante toda la erupción volcánica, ¿eh? Y otra cosa que yo observé es que realmente muy pocas personas, observé porque miré las cifras, que, no sé si en el entramado familiar o qué, hizo que muy poca gente usase hoteles públicos, los medios que se pusieron para la gente que abandonó la zona, yo creo que la gran parte encontró una salida particular, que no fueron a los hoteles y a los sitios que se puso, de los 2000, de los de 7000 que evacuaron la zona, muy pocos creo yo que usaron medios públicos, usaron los de sus familiares o no sé qué mecanismo. ¿Es una impresión mía Es una impresión tuya. Sí, los hoteles hicieron una gran labor no? No, si no, durante la erupción. no, Durante si la no, erupción, mucha gente fue a parar a esos hoteles, porque no solamente hablamos de propietarios de casas, también hablamos de mucha gente que estaba de alquiler o de mucha gente que, por ejemplo, tenía su segunda vivienda en Puerto Nao, que estaba afectada esa zona por los gases y no pudieron volver, pero sí es cierto, y en ese sentido compartimos esa percepción, que hubo muchísima gente en un primer momento que tuvo ese respaldo y se pudo guarecer bajo el paraguas de los amigos, de la familia. claro. Sí, a eso me refería, si los hoteles los medios públicos pusieron medios a servicio de las personas, pero la sensación, viendo números, yo simplemente viendo números, vi claro, había medios a disposición, los hoteles, claro, se abrieron para quien lo necesitaba, pero que cuando ves la cifra de la gente que va al hotel y la gente que es una proporción pequeña con el total de evacuados. Entonces, la única cuenta que me sale es que la gente se buscó la vida entre sus familiares, probablemente porque se sentía más a gusto. Eso es viendo los números, mi percepción viendo exclusivamente números e interpretándolo. Es una cosa bueno, simplemente que no sé, por eso te preguntaba tu opinión, entonces que la mayoría acabó en hoteles. Buena parte de esas personas, la gran parte acabó en hoteles, sí.
la gran mayoría de esas personas. Sí. Y la otra pregunta es que no se sabía cuánto iba a durar. Y de hecho, en varias ocasiones casi será como que la erupción va a empezar a acabar. Y sin embargo, se reactiva. ¿Cómo se vive esa prolongación que va más allá de de lo que los medios técnicos decían que iba a durar o se pensaba? Porque al final se va haciendo más larga. ¿Cómo lo vivíais los que estabais allí, los reporteros? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que no solo lo vivimos así los reporteros, sino todas las personas que estaban en la isla y fuera de la isla. El ser humano hoy en día, en esta sociedad de tiempos líquidos, tiene prisa. Tiene prisa por ponerle el nombre al volcán. Tiene prisa por saber cuándo va a llegar al mar. Tiene prisa por saber cuánto dura. Tiene prisa, entonces, todo parecía que llegaba a destiempo porque todo el mundo tenía prisa. Y las cosas de la naturaleza llevan su tiempo, ni más ni menos. Claro, se estaba dando a se estaba avanzando cosas que no se veían que sucediesen. Es decir, al final lo que uno saca la conclusión es que sabemos bastante menos de lo que creemos que sabemos. Que al final un volcán tiene una cantidad de incertidumbres, lo que tú estabas comentando, ni se sabía hacia dónde iba a acabar, no se sabía qué iba a ser lo afectado y no afectado. Lo va diciendo el tiempo, debió de ser una situación bastante angustiosa precisamente por eso, porque tarda en saberse cómo va, hacia dónde va a ir el volcán, ¿no? Eso, Exactamente. bueno, y ya casi bueno, ¿puedes contando alguna anécdota de ese 3 meses que viviste allí? ¿Alguna impresión tuya que te haya quedado ahí grabada? ¿Puedes contar Eh, algo? Supongo que tendrás muchas. yo nunca, bueno, ya te lo he contado, el primer día sin duda, el primer día. O sea, yo creo que ha sido el único día en el que yo he creído en el destino. Eh, colocarnos de casualidad en un lugar y, y que estallara a 900 metros de distancia. Y el último para mí fue tremendo. Cuando digo el último no me refiero al día 13 de diciembre, que fue cuando ya cesó la actividad de ese volcán, sino cuando se dio por concluido que fue el día de Navidad, el 25 de diciembre, ¿no? Yo no olvidaré ese directo diciendo se acabó. Yo empezaba el directo diciendo se acabó. Y además yo le había pedido a mis jefes que me dejaran decir se acabó. Es decir, que si yo había empezado ese volcán, eh, pues estuviera ahí el último día diciendo que se había acabado. Y pude hacerlo, ¿no? Sí, Eh, Como experiencia personal, bueno, yo te diría que muchísimos más amigos en La Palma a día de hoy que en Gran Canaria. O sea, yo camino por las calles de Santa Cruz de La Palma, por cierto, que recomiendo a todos que la visiten, que merece la pena Santa Cruz de La Palma, que la visiten no solamente por el volcán, sino por todo lo que tiene que ofrecer. Es una isla magnífica, lo de bonita se queda corta y le estoy plagiando la frase a Jesús Cintora, que ha estado aquí recientemente. Lo de bonita se queda corta. Entonces tienen ahí naturaleza espléndida y no solo volcánica. O sea, y bueno, la gente y el mejor estupenda. observatorio astronómico del hemisferio norte. Exacto. Pero no solo eso, o Sí, sea, sí, no ya hace tiene falta muchas más ni cosas. meterse en ningún observatorio, solo hace falta mirar el cielo por la noche. Es tremendo La Palma. Sí, sí. Yo, vamos, a mí me han adoptado y yo me siento una hija adoptiva encantada de la vida, Yo porque había ido antes del volcán, fui durante el volcán y volveré a ir. O sea, es que eso, pues a lo mejor coincidiremos. pues nada, pues será un placer. Bueno, ya casi por finalizar, eh, ¿qué, ¿cómo ha sido este año? Porque debe de ser bastante frustrante para todas las personas que se desplazaron de su lugar. Y es que cuando uno lo ve desde lejos, que hay muchas cosas que no se puede hacer nada. Es que hay una parte de la isla que literalmente es inhabitable durante bastante, y lo será durante bastante tiempo. Y eso genera bastante frustración.
Yo he leído, tengo aquí delante las cifras y aparentemente se han dado muchos recursos, aunque evidentemente quien ha perdido su casa, su platanera, lo que sea, pues eso no se puede compensar. Pero ¿cuál es la impresión que tú tienes de que ha transcurrido este primer año sin volcán? ¿La recuperación se percibe? ¿La gente va recuperando su vida? ¿Cómo es un año después del volcán? La recuperación será lenta y llevará años. No solamente te hablo de temas económicos, sino por aquellas cosas del mundo, decía la filósofa Hannah Arendt, que estabilizan la existencia. La gente no solo perdió su casa, perdió esos lugares del mundo que estabilizaban su existencia. Y te hablo de la cafetería donde se tomaban el cortadito cada mañana, la gasolinera en la que repostaban, el parque en el que sus hijos jugaron de pequeños, el colegio donde los educaron, las relaciones de vecindad. Hay vecinos que dejaron de serlo para siempre. Los vecinos de Todoque Claro, no han pe- vuelto a vivir todos juntos ca- en un mismo lugar porque ca- Todoque literalmente desapareció. Entonces, estamos hablando, por un lado, de esa huella psicológica y psiquiátrica, que a mí me parece muy profunda mentalmente cómo están esos vecinos, que no es fácil, no es fácil y ca- eso hay que decirlo. Y por otro lado, la recuperación económica que es muy complicada. ¿Por qué? Porque la lava ha cubierto gran parte de esa zona, porque había mucha gente que tenía su huertito con sus animalitos, cultivaban sus productos de autoconsumo, ¿no? Y ahora pues no tienen ca- esa liberación, porque el campo para mucha gente, hablamos de una zona rural, el campo para mucha gente es la liberación, entonces toda esa gente la metes en ciudad o la metes en un piso y esa gente, claro, no se adapta. Y luego tenemos otra serie de casos, hay muchos casos en la isla de La Palma, ¿no? Luego tenemos otros casos de, por ejemplo, el caso de una señora que me contaron que, bueno, había perdido su casa, su marido había muerto hace años, no tiene hijos y por tanto a la señora le dan 60.000 euros y con 60.000 euros a esa señora no le solucionas nada. ¿Por qué? Porque ni puedes comprar una casa ni puedes comprar un terreno. ca- Compras el terreno y luego hay que edificarlo. ¿Con qué dinero? Es decir, te coge a cierta edad una tragedia de ese tipo, 80 años, y ¿qué es lo que hace? pero claro, hay tragedias personales que no se solucionan a veces ni con dinero, porque de algunas de las que me estás contando son tragedias que desgraciadamente no se puede hacer nada desde fuera. Pero ¿cómo ha sido en lo que compete al Estado en sus distintos estamentos? ¿Tú crees que ha habido ayudas? ¿Cuál es la percepción que se tiene? Yo creo Sí, yo creo, pero no solamente te estoy hablando del gobierno de España, no solamente te estoy hablando del gobierno de Pedro Sánchez, sino, por ejemplo, del propio Cabildo de La Palma que preside Mariano Hernández Zapata, del Partido Popular. Todas las administraciones tuvieron claro que tenían que ponerse de acuerdo para intentar que las ayudas llegaran lo antes posible. Yo lo he vivido desde dentro, por tanto yo te puedo contar cosas que una persona en su casa a lo mejor no lo ha escuchado ni en la radio ni lo ha visto en la tele. Por ejemplo, cuando nosotros decíamos que había 2.000 viviendas afectadas, pero que sin embargo el satélite Copernicus hablaba de 3.000 o de 3.000 y pico. ¿Por qué? Porque la gente tenía un cuarto de aperos y de ese cuarto de aperos acabó convertido en una casita para tu hijo, para tu nieto. Entonces, se ha hecho una labor tremenda por parte del gobierno en enviar a los notarios para que le dieran de alguna manera visos de legalidad a muchas construcciones que estaban en un limbo legal, estaban en un limbo legal, ¿no? Entonces, a lo mejor no es una ayuda que veamos constante y sonante en el monedero de las personas, pero te puedo asegurar
que se ha trabajado para que mucha gente pueda cobrar una indemnización y también solventando problemas que se pusieron de manifiesto cuando entra en erupción ese volcán. No puedo ahondar más en esta Bueno, cuestión, sí, son pero cosas. te lo digo por encima. Hay Sí, cosas que no trascienden y que sin embargo las instituciones del Estado han estado trabajando para que determinada gente no se quedara sin indemnización al tener una casa que, bueno, que estaba en un limbo, ¿no? Yo he Vamos a visto dejarlo ahí. con las cifras oficiales que hay delante, pues aparentemente se ha satisfecho en gran medida las demandas. De alguna forma es así, ¿no? Porque si no, por lo menos en los informes oficiales que yo estoy viendo, ¿no? Lo que pasa es que hay algo que no se va a poder hacer, y es que hay un porcentaje de la isla que es inhabitable, que ahora mismo hay CO2 en una concentración tan alta que la hace literalmente inhabitable. Incluso hay una cosa que yo casi me planteo también, no sé tú, que a lo mejor hay una parte de la isla que no se puede construir, a lo mejor lo prudente, lo mismo que hay zonas de riadas y todo de eso, de ese tipo, esa es una zona muy activa y hay una reflexión ahí complicada que entiendo que tienen que hacer quien tiene capacidad. ¿Sabes qué pasa? Tú ¿Mm? sabes que en este asunto hay, como en muchos otros asuntos, opiniones contradictorias. Lo que hay que tener claro, y sobre todo para la gente de la península que a lo mejor no ha Sí. venido nunca a Canarias, nosotros en el pecado llevamos la penitencia. Nosotros no existiríamos sin los volcanes, no existiríamos, O sea, literalmente, hay que porque vivir al somos lado del volcán. trocitos, trocitos de volcanes. Es decir, los canarios no construimos en las faldas de los volcanes, los canarios construimos sobre los volcanes, porque nuestra tierra es un volcán. Bueno, Entonces, bueno, podríamos construir en otros sitios, sí, seguramente habrá zonas de menos riesgo, pero eh, viendo la bueno, historia de Canarias, puede pasar tranquilamente. Bueno, el otro día yo estaba hablando con un catedrático de geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y me estaba contando literalmente que 4 calles, yo vivo en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, 4 o 5 calles más abajo, pues que era zona de enjambre sísmico, que yo le dije, bueno, el próximo será en el Teide, me dice, bueno, o debajo de tu casa. sí, Es es decir, que decir, estamos construyendo, que hay, nosotros somos volcanes, claro, es somos que volcanes. mira, en los pocos días que estuve yo allí, mi vecino me hizo una cosa que va en la línea que tú dices, una reflexión, me dice, mira, mi abuelo vivió el volcán del 49, mi padre Ujú, vivió el del 71 y yo he vivido este y mis hijos vivirán otro. Entonces quizá claro. pues hay que acostumbrarse, hay que aceptar hay que vivir así, asumir el riesgo, y de hecho muchas de las grandes culturas se han construido en las faldas de volcanes. Eso no hay que Ujú, olvidarlo, que cuando uno ve la historia sorprende que muchas de las civilizaciones están en las zonas aparentemente más riesgo. Es decir, hemos visto la propia Irán como resulta varias veces ujú, destruida, o como la falda del Vesubio. En fin, que es como la vida ujú, misma, que hay que asumir ciertos riesgos, saber que te puedes quedar sin tu casa, pero bueno, asumirlo como que forma parte de la vida. Esa es, no sé si esa. vivir es un riesgo. Pues oye, pues Francisca, pues ha sido un placer poder contar contigo, y nada, fue estupendo poderte seguir, que estuvieses ahí cada día. Yo, como mucha gente, a las 3 esperábamos tus noticias, y de hecho la imagen esa de tu Muchísimas chillido y gracias. tal, forma ya parte del inconsciente colectivo, de las imágenes esas. Pues muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias y me gustaría terminar con un mensaje claro. Visiten la isla de La Palma. Bueno, Merece la pena. yo hasta este verano lo he vuelto a hacer otra vez ya, ¿eh? Ya te lo he dicho. Muy bien, o sea que conmigo, pues Gracias.